que suba como olor fragante hasta su presencia y nos pueda Él enviar el pronto socorro. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás aquí entre nosotros. Tenemos la confianza y la seguridad de que por cuanto eres nuestro Padre, Señor, podemos acercarnos a ti con confianza, sabiendo que nunca nos vas a rechazar, Señor. Hoy te entregamos este tiempo, te entregamos esta hora, Señor, pero no solamente eso. Hoy venimos, Señor, a entregarte nuestras vidas, a entregarte nuestras personas para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. Que descienda fuego del cielo, Señor, que tu hermoso Espíritu Santo llene este lugar, salga de aquí como lenguas de fuego, Señor, y consuma todo lo que no es conforme a tu voluntad, Señor, empezando por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Pues vamos a comenzar nuestro servicio y como siempre saludamos a las personas que nos ven por las redes. Sabemos que algunos de ustedes nos siguen por medio de las redes y ya que nos sigues te voy a pedir pues que si te gusta el mensaje lo compartas para que más personas conozcan de Jesús, así como tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de Él. Gracias por seguirnos, gracias a las personas que asisten a este lugar, pero sobre todo, gracias a nuestro Señor por permitirnos adorarle y por adoptarnos como hijos suyos. Amén. Pues fíjense que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que les encanta, que yo sé que ustedes están ansiosos y dicen, ¿por qué el pastor nunca nos habla de esto, verdad? Queremos que nos hable de esto y hoy vamos a hablar acerca de ese tema, muy especial, muy querido, y es acerca de la corrección. Ya yo sabía que les gustaba el tema, por eso dije, Señor, gracias por el tema, porque yo sé que les va a encantar, porque a nosotros, yo sé que nos encanta que nos corrijan, ¿verdad? Nos encanta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Nos gozamos en eso. Bueno, ya por ahí alguien dijo amén. Bueno, ok. Pues sí, el tema de hoy es entrando en la corrección. Y yo sé que es un tema un poco difícil porque era broma lo que les decía, ya lo saben. A nadie nos gusta que nos corrijan. Todos queremos sacarle la vuelta a esa parte, como que decimos, no, ya estoy entendiendo, no es necesario que nadie me lo vuelva a decir, y menos que Dios me corrija, ¿verdad? Porque Señor, ya te dije que me voy a portar bien a partir de hoy. Y queremos pasar esta así de largo, como que yo sé que a mi hermano le han pasado 1000 cosas, pero que a mí no me pasen, Señor. Apiádate de mí y que no pase yo por todo eso. ¿Pero qué crees? Pues esto no es posible. No es posible porque es necesario que nosotros seamos corregidos. Y el Señor me trajo desde la mañana pensando en una historia que yo sé que también tú conoces, porque tú eres un buen lector y un asiduo lector de la palabra. Y esta historia está en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, Éxodo. Éxodo significa salida en griego, pero en hebreo este libro se llama Shemot o Shmot y significa nombres. ¿Por qué? Porque este libro comienza con los nombres de todas las tribus de Israel. Estoy hablando mientras ustedes se encuentran el versículo, Me dicen amén cuando lo tengan. Ok, muy bien. Y en este libro nos dice la palabra de Dios que una vez que José murió y que las 12 tribus quedaron en Egipto y se quedaron a vivir allí,
pues al principio eran muy bien vistos, pero sin que ellos se dieran cuenta, poco a poco se fueron convirtiendo en esclavos. Poco a poco, hasta que llegó el momento en que, ahora sí que cuando voltearon y abrieron los ojos, ya eran totalmente esclavos del pueblo egipcio. Y esto es normal y es natural porque así nos sucedió a nosotros también en el mundo. Cuando empezamos a vivir nuestras vidas, empezamos a vivir primero, pensábamos que vivíamos muy bien, pensábamos que nos iba bien en todo, pensábamos que éramos muy felices. Por allí incluso alguien en las redes de repente pone, éramos felices y no nos dábamos cuenta. Bueno, de acuerdo a lo que el mundo llama ser felices, ¿verdad? Y a veces digo yo, cuando veo estos comentarios, digo, bueno, yo creía que era feliz, hasta que me di cuenta que no era feliz, ¿verdad? Y lo mismo le sucedió al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel que habitaron en Egipto. Cuando se dieron cuenta ya estaban esclavizados, ya no podían hacer nada porque no eran libres. Y dice entonces la palabra que el faraón ponía sobre el pueblo de Israel mucha carga de trabajo, muchísima, pero había algo importantísimo que estaba sucediendo en ese momento. Resulta que, pues ustedes saben que el pueblo de Israel, pues al menos el pueblo antiguo, era muy dedicado a tener descendencia. Entonces se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser arriba de 6 millones de hebreos dentro del pueblo de Egipto. Y un país o un gobierno o un imperio, como era en este caso el imperio egipcio, que se jacte de tener buen control, no es bueno tener tanta gente que no es de ellos en su territorio, ¿verdad? Lo que sucede hoy con Estados Unidos, que ya son demasiados los inmigrantes y ya representan un peligro, se puede decir, para la estabilidad de un país. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen sobre ellos tremendas cargas, así como las ponen sobre las personas, nuestros compatriotas que van a trabajar allá, les imponen cargas tremendas de trabajo. Pero como estamos acostumbrados a trabajar así en México, pues para los mexicanos es como que normal y además me pagan bien. Entonces piensan que son felices porque tienen ese recurso. Así pensaba el pueblo de Israel. Nos va bien porque pues no importa que nos hagan trabajar 18 horas al día, nos tratan bien, nos quieren bien, es más, nos aprecian, ¿verdad? Pero nada más falso que eso. Entonces, al ver esto, Faraón da una orden y dice, este pueblo se multiplican como conejos, y así dice la palabra, que como conejos, imagínense, uno y otro y otro y otro y otro, y montones de chamacos y montones de descendencia, ¿verdad? Entonces, Faraón da una orden de que a partir de ese momento, a todo niño que nazca, lo deben matar. Y solamente dejar con vida a las mujeres. Obviamente porque pues las mujeres podían ser esposas de los mismos egipcios, ¿verdad? Pero dice la palabra que Faraón habló con las parteras y las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Entonces no mataban a los niños, y cuando Faraón las llama para reclamarles, le dicen, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y muy robustas, y antes de que nosotras lleguemos ellas ya parieron, y pues ya no podemos quitarles a los niños, ¿verdad? Entonces da otra instrucción, que a todos los niños que nazcan varones los ahoguen, los echen al río. Y aquí comienza la historia que les quiero platicar. Ya, ahora sí, Éxodo 2, versículo 1. Nos habla acerca del nacimiento de Moisés. Y nos dice que Moisés nació en una familia hebrea, en una familia de la tribu de Leví. Y dice además que era hermoso de parecer, o sea, era un niño bonito, así como yo sé que todos ustedes fueron de bebés, muy bonitos, ¿sí? Porque cuando un bebé nace, pues es bonito, pero aquí la palabra dice que era muy hermoso Moisés, entonces me imagino que era casi como su pastor, así. Entonces, cuando
cuando nace Moisés, dice que su madre lo esconde, pero llega un momento en que el niño ya tiene 3 meses y ya no lo puede esconder. Entonces, un día decide ponerlo en una canasta y dejarlo correr en el río, pero porque ella sabía que la hija de Faraón se bañaba en ese lugar. Entonces, pensando, obviamente inspirada por Dios, pone al niño en la canasta y lo suelta, y se fija que la hija de Faraón lo recoge, lo ve, le gusta el niño porque era un niño bonito, y entonces decide quedarse con él. Pero también nos dice la palabra, estoy parafraseando, porque ya saben que yo se los dejo de tarea para que lo lean completito. Dice que una hermana de Moisés trabajaba ahí con la princesa, con la hija de Faraón, y que ella le acercó el bebé a la princesa y dijo, bueno, pero ¿y cómo lo voy a alimentar? Y se le ocurrió a la niña o a la muchachita, pues yo te puedo conseguir una nodriza. Y sí saben quién fue la nodriza, ¿verdad? Su propia madre. La propia madre de Moisés fue contratada como nodriza para alimentar a su propio bebé. Entonces, le pusieron Moisés porque dice la palabra que Moisés significa que fue rescatado de las aguas. ¿Sí? Ustedes saben que en hebreo los nombres siempre tienen un significado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Todos sabemos que ya sucede allí que la hija de Faraón lo adopta y empieza a crecer en palacio como un príncipe. Y obviamente para Moisés yo me imagino que fue una situación muy difícil, porque criado y amamantado por su madre, pues obviamente él sabía perfectamente que él era hebreo, que él era de la tribu de Leví, que él pertenecía al pueblo hebreo, pero estaba siendo criado en palacio como hijo, o como príncipe, pues como quizás un posible sucesor de Faraón. Y esto debe haber sido un choque tremendo, porque imagínense ustedes saber que tienes un origen diferente y ser criado como lo que no eres, como un egipcio, pero no solamente criado como egipcio, sino como príncipe. Tener servidumbre valga la redundancia, a tu servicio, tener todos los lujos, tener toda la comida, mientras quizás ya sabiendo que su madre estaba ahí, viendo que su madre y su familia no tenían esa misma comida. Debió haber sido algo tremendo. Pero a lo que voy con esto que les estoy platicando es a lo siguiente. Dice la palabra que él creció y entonces un día vio que un egipcio estaba maltratando a uno de los hebreos, y él se metió a defenderlo y mató al egipcio. Y esto provocó que tuviera que huir. ¿A qué voy con esta historia? Muchas veces nosotros hemos vivido vidas quizás con carencias, muchos de nosotros, pero otros quizás no tanto. Quizás otros incluso tuvieron lujos durante sus vidas. Y llega un momento, como con Moisés, en que el Señor dice, hasta aquí. Hasta aquí, o sea, no más. Con Moisés dijo, hasta aquí. Y el Señor permitió que sucediera lo que sucedió. ¿Por qué? Porque quizás Moisés estaba tan acostumbrado a la vida de príncipe que en esa situación no le iba a servir al Señor para el propósito que él tenía para Moisés. ¿Le habría gustado a Moisés pasar por esto? Yo supongo que no, porque salir huyendo del palacio e ir al desierto y terminar cuidando ovejas de una persona extraña, pues yo creo que no le gustaría a nadie. Imagínate tú que te ha ido muy bien en tu vida por tu trabajo, por tus negocios, y de repente Dios dice, quieto,
y te quita todo. Yo creo que a nadie nos gustaría eso, ¿verdad? Pero el Señor, los planes del Señor son tan inverosímiles y tan inescrutables y tan impredecibles que nosotros no podemos entender la mente de Dios. Pero Él ya tiene todo perfectamente hecho. Él rescató a Moisés para que no fuera muerto, lo puso en palacio para que fuese bien educado y aprendiera a liderar, pero después le quitó todo porque así como príncipe no le servía. No le servía. Y luego además acuérdense que Moisés, dice la palabra que él tenía un problema para hablar, ¿no? Entonces imagínense, en palacio los niños burlándose de él, pero con todos los servicios y los lujos que puede ofrecer vivir en un palacio. Quizás los niños burlándose de él hasta por el nombre. Ah, este chamaco es el que sacaron del río, ¿verdad? Porque eso significaba el nombre de Moisés. Entonces, cuando él es sacado de allí y es llevado a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, Dios le está cambiando totalmente su manera de vivir. Lo está quitando de una manera cómoda y lo está llevando a una incomodidad y a una sumisión. Porque en palacio él tenía sirvientes que lo atendían, pero acá él era el que tenía que atender al suegro y cuidarle sus ovejitas. Entonces es un cambio de vida tremendo. Y tú dirás, ¿qué hizo Moisés para que Dios lo castigara? ¿Por qué? Porque luego la gente piensa que la corrección es castigo. ¿Verdad? ¿Qué hizo Moisés? Pues si yo por más que leo la palabra no veo que Moisés haya hecho nada malo. Bueno, mató al egipcio, pero eso fue parte de lo que tenía que suceder para que él saliera de palacio. Si no, si Dios no lo incomoda, si Dios no lo pone en esa situación, Moisés hubiera crecido y se hubiera desarrollado y hubiera muerto quizás como príncipe, o incluso quizás pudo haber llegado a ser faraón. Pero Dios no quería eso para Moisés. Dios no quería ese tipo de situación para Moisés, y entonces dice que cuando él estuvo, después de un tiempo de estar cuidando a las ovejas de su suegro, un día fue llamado por Dios. Yo sé que conoces tú bien la historia, pero nos dice la palabra en el capítulo 3, Éxodo 3, para los que apenas lo van a buscar, Éxodo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una vez que Dios trató con Moisés, que lo sacó de palacio, que lo llevó a cuidar ovejas, Dios dijo: ya es el tiempo, ya trabajé con él. Pero fíjate lo que, cuando él ve la zarza arder, imagínate esa visión, ver una zarza que arde pero no se quema. Y él por curiosidad iba a acercarse y Dios le dijo: tranquilo, espérate, detente, quítate tus calzados, ¿verdad? Quítate tus zapatos o tus sandalias o lo que hubiera traído,
¿Por qué? Porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Esta palabra lo que nos está diciendo es lo siguiente. Una vez que el Señor ha tratado contigo y que te ha puesto en la posición que Él necesita que tengas, es necesario, antes de empezar o antes de caminar hacia la visión que Dios pone en ti, es necesario descalzarse. Y no me refiero a que te quites los zapatos, ni los tenis, ni las sandalias que traigas. Porque ese tipo de descalzado, pues no tiene ningún sentido. Yo lo que entiendo aquí es que lo que necesitamos descalzar es nuestro corazón. ¿Qué significa descalzar? Cuando tú caminas con tus zapatos puestos, lo que está en contacto directo con la tierra, con la mugre, con el piso, son tus suelas de tus zapatos. Y cuando hablo de descalzar el corazón, lo que te estoy queriendo decir es que es necesario quitar todo lo que en nuestro corazón tiene contacto directo con el mundo. Porque Egipto representa al mundo. Siempre ha sido así en la Biblia. Cuando escuches hablar de Egipto, está hablando del mundo, de lo que el mundo te ofrece. Y para el Señor usarte, necesita descalzarte. Ahora sí, dejarte desnudo del corazón. Ya en el Nuevo Testamento Pablo dice que la circuncisión no es en la carne, es en el corazón. Un corazón circuncidado, es decir, quitado de toda cobertura para que pueda entender y recibir lo que Dios quiere que tú recibas. Entonces, a veces, les decía hace unos minutos que pensamos que la corrección es un castigo y preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me quitaste mi trabajo? ¿Por qué me quitaste mi familia? ¿Por qué me quitaste mi dinero? ¿Por qué me quitaste mi negocio? No sé si a ustedes les ha pasado. El que está aquí al frente les puede decir que 3 veces he tenido negocios o tuve negocios grandes y 3 veces tronaron. Y para yo llegar a los pies de Cristo, yo tuve que ser despojado de todo, de todo. Ni amigos, ni familia, ni dinero, ni trabajo, ni negocios. Y es lo mismo que hizo el Señor con Moisés. Le quitó todo, porque lo necesitaba así, desnudo y descalzo, para que Moisés pudiera entender. Incluso nosotros, la mayoría, hablamos, como dicen aquí, de corridito, pero a él lo hizo tartamudo. Ni siquiera podía decir 2 palabras hiladas, porque era tartamudo. Y fíjense bien, el Señor no hace nada más porque sí. ¿Por qué necesitaba que fuera así? Porque Él se lo dijo después, tú no te preocupes, tú no vas a hablar con tu boca. No necesitas ser un excelente orador o hablador o predicador. No te necesito así, porque lo que yo voy a hablar por ti, yo me voy a encargar de que salga de tu boca. O sea, no, tus habilidades no me sirven para nada. ¿Verdad? Y entonces lo metió en corrección. Lo metió en corrección. Y ya dijimos que esa palabra nos encanta. Nos fascina. Señor, corrígeme, por favor. Corrígeme. Me urge que me corrijas. Pero así tiene que ser. Vamos a ver Proverbios 13:24. Y la palabra nos habla en muchísimos versículos acerca de la corrección. Proverbios 13:24. Después lean la historia completa de Moisés. Ya saben que yo siempre dejo tarea. Proverbios 13:24.
Amén. Ok. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, cuando tú te preguntes, ¿por qué me está pasando esto, Señor? La respuesta es, porque te amo, hijo. Porque te amo. Porque Dios, por cuanto nos ama, nos tiene que corregir. Porque dice la palabra que el padre que no corrige a su hijo, ¿qué sucede? Lo aborrece. Y aborrecer es una palabra que en español suena muy, muy fuerte. Porque aborrecer, dice uno, así como guácala, ¿verdad? O sea, quítate de frente de mí. Pero no, en hebreo la palabra aborrecer significa amar menos. Es decir, no es que no lo ames, simplemente lo amas menos. Eso es aborrecer. Y entonces dice que si tú no corriges a tu hijo, no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Así que, varones, los que estamos casados, si tu esposa te corrige, es porque te ama. No te quejes, recibe la corrección. Yo sé que me están viendo allá y van a decir, esto no es cierto, pastor. Sí es cierto, mi hermano, sí es cierto. Por cuanto tu esposa te ama, te corrige. Entonces, acéptalo, porque dice el Señor que es necesario esto, es necesario. Y dice también que el que detiene el castigo, bueno, ahí mismo en Proverbios, en el 23:13, esto es para el padre también. 23:13 dice, ya. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo sé que hay quien ya dijo, ya sé qué uso le voy a dar a la varita que me encontré en el jardín. Con esa le voy a dar a mi hijo. Pero fíjate que no. Dice la palabra, no rehúses corregir al muchacho. ¿A quién es el muchacho? Obviamente podemos pensar en nuestros hijos, en quienes están a nuestro cargo, pero también se refiere al creyente nuevo, porque el creyente nuevo es como un niño, es como un muchacho, no sabe, no entiende, y es necesario que sea corregido en su camino. Por eso, muchas veces los muchachos no se quieren acercar al pastor, ¿verdad? Porque dicen, no, es que el pastor le platicó algo y me va a decir, estás mal, muchacho. Pero es necesario corregirlo, pero dice aquí que debe ser corregido con vara. No significa que el pastor va a andar detrás de ti con la vara pegándote. No creas eso, yo no voy a andar detrás de nadie así. Aunque lo vea que se porte mal, no voy a andar así. Porque la vara a la que se refiere aquí es la palabra. El muchacho debe ser corregido con la palabra. El hijo debe ser corregido con la palabra. ¿Por qué? Porque dice además que si lo haces, vas a librar su alma del Seol. ¿Sí sabes qué es el Seol? El lugar de muerte, de la muerte eterna. Si tú corriges con la palabra, vas a provocar que esa persona sea librada de la muerte eterna. Entonces, ¿valdrá la pena corregir? Claro que sí. Y el Señor nos corrige por eso, porque Él nos quiere librar de esa muerte. Por eso todo el tiempo nos está diciendo, esto no es correcto, esto está mal, no hagas esto. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos caminando conforme a su palabra y a su voluntad. ¿Por qué? Porque así como en Moisés Dios tenía un propósito grandísimo, y lo sabes, el propósito de que Moisés hubiese sido rescatado, criado en palacio, sacado de ahí y regresado a Egipto, ¿cuál era? Liberar a su pueblo de la esclavitud. Porque hubo un momento en que el pueblo clamó pidiéndole al Señor. Dijeron, Señor, líbranos de esta carga. Se acordaron que tenían Dios.
No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me pasó. De repente estamos en una situación tan tremenda que decimos, pues si tengo Dios, ¿qué estoy haciendo aquí si tengo Dios? Y entonces es cuando el Señor dice, ¿verdad que sí necesitabas la corrección, mijito? Véngase para acá. Necesitaba ponerte en una situación de rodillas, derrotado, sin poder más, para que voltearas al cielo y dijeras, Señor, ayúdame, líbrame de todo esto. Entonces, la corrección sí funciona, porque muchas veces, la gran mayoría, necesitamos pasar por esa situación para recordarnos que tenemos Dios. Y para recordarnos muchas veces la visión que Dios puso en nosotros. Yo te quiero decir que cuando yo recibí del Señor, cuando yo le conocí, ciertamente como muchos de los que están aquí o de los que nos ven, yo no quería. Yo dije, no me interesa, no quiero esto. Pero ciertamente el Señor trató muy duro conmigo. ¿Por qué? Porque así necesitaba ser tratado, mi hermano. Si me hubiera hablado y me hubiera dado palmaditas, yo seguiría en la calle haciendo lo que hacía. Y quién sabe si estaría vivo todavía. Porque lo más probable es que yo creo que ya hubiera muerto. Pero el Señor tuvo que ponerme en una situación donde lo único que me quedaba, ya no podía ir más abajo, lo único que me quedaba era voltear hacia arriba, porque para abajo ya no había más. Pero cuando esto nos sucede, ciertamente es muy doloroso. Es muy doloroso porque a nadie le gusta sufrir. Si a alguien le gusta sufrir, levante la mano. No veo ni una mano levantada. A nadie nos gusta sufrir. Pero es necesario que nosotros padezcamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos voltear a ver a Dios. Y entonces llegar al momento de decir, Señor, haz conmigo lo que quieras. Fíjense nada más, esto no me lo había puesto el Señor, pero ahorita me vino a la mente. Ana deseaba un hijo, ¿sí? Y le pedía a Dios que le diera un hijo. Y no llegaba ese hijo. Y cuando Ana ya estuvo en la desesperación, le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dar para tu servicio. Lo voy a poner, lo voy a entregar a tu servicio. Yo no sé si tú has pensado que si todo lo que has anhelado en tu vida, en un momento dado le dices al Señor, Señor, renuncio a todo para dártelo a ti. Ella entregó a su hijo, lo que más deseaba, porque ella no había tenido hijos. Y así Dios nos quita lo que nosotros en un momento dado más amamos y más cuidamos. A veces decimos, ¿por qué toda mi familia me dejó? Porque era necesario que te la quitara. Y no es que estés renunciando a ella, simplemente en ese momento el ídolo que habías hecho de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu trabajo, de tus recursos, a Dios no le sirve eso. Y necesita quitártelo para que entiendas que eso no sirve para nada. ¿Sí? Fíjense, en Hebreos 12:4, vamos a ir a Hebreos 12:4. Le estoy leyendo acá y no lo busco. Hebreos 12:4. ¿12:4 ya lo tienen? Ok.
Fíjense bien lo que dice aquí, porque muchas veces nosotros pensamos que hemos sufrido mucho, que es demasiado lo que estamos recibiendo, el castigo, porque así lo pensamos, el castigo que estamos recibiendo. Y si sabemos o nos dicen, hijo, es que estás en corrección, no, es que es demasiado, ya se le está pasando la mano a Dios. Ya, o sea, ya que me suelte. Incluso no sé si han escuchado ustedes esta expresión de que la gente dice, Señor, ya búscate otro guerrero. O sea, yo sé que tú siempre buscas a tus mejores guerreros para las batallas más duras, pero ya suéltame, agárrate a otro, ¿verdad? ¿Sí lo han pensado? Yo sé que sí, porque así lo pensamos, ya, Señor, ya estuvo, ya. Aquí tengo un vecino y aquí tengo a mi hermano y aquí, voltea la vista para allá, suéltame, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, dice en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces pensamos que hemos pasado demasiadas cosas, pero pónganse a pensar, ¿quién de ustedes ha llegado, como dice aquí, hasta la sangre? Resistido hasta la sangre. Nadie, ¿verdad? Pero sí nos duele que nos estén corrigiendo y nos estén, ahora sí que haciéndonos ver que estamos mal. Dice, no han todavía resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, o sea, ni siquiera para eso, ¿eh? Para combatir contra el pecado, pues ¿cuál? Si lo que queremos es andar allí. O sea, no hemos hecho nada, no hemos sufrido nada y hemos olvidado lo que nos dice la palabra, hijo, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces la gente cree que el cambio de vida que hace el Señor en nosotros es como un acto de magia que dices, ya, todo se acabó. Ya no vas a sufrir. Sí, por ahí hay unos que dicen, no es comercial, deténgase de sufrir. ¿Sí? Y nosotros pensamos muchas veces que cuando Jesucristo llega a nosotros, en ese momento se terminó todo. Pues no, mi hermano, ¿qué crees? Apenas comienza. Si crees que has caminado mucho, que has sufrido mucho, no sabes todavía lo que te falta. No tienes ni idea de lo que te falta. Y todo esto no lo hace Dios porque no te ame, lo hace porque te ama. Y porque quiere que pases al siguiente nivel. Y porque quiere usarte para Él. Y porque así como estás, no le sirves. Por muy inteligente que seas, por muy sabiondo, por muy que conozcas la palabra de principio a fin, así no le sirves. Te necesita suavecito, humilde, decidido y entregado. Por eso tiene que hacerte todo esto para que tu corazón se ablande y entonces puedas ser capaz de recibir lo que Él tiene para ti. Y entonces dice, en el versículo 6, dice, ahí terminando el 5, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando yo leí esto la primera vez dije, no, pues, ¿cómo que me quiere mucho si me quiere azotar? O sea, pues no me ha de querer tanto, porque dice aquí que si me toma como hijo, me azota. El problema está en que cuando decimos la palabra azota, yo sé que por la mente de todos pasó a agarrarlo y contra el piso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso entendemos por azotar. Lo azotó, ¡pum! Pues no. Azotar es golpear suavemente. Eso es azotar, golpear suavemente algo para quitarle lo que no sirve. Por ejemplo,
Tú tienes, y como lo limpiaban las abuelitas antes los tapetes, ¿se acuerdan? Los colgaban en una rama o en la cerca y con una varita estaban, ¿qué? Dale y dale y dale y dale y dale hasta que le sacaban todo el polvo y toda la tierra, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, por cuanto lo azotaban, ¿cómo lo dejaban? Limpiecito, sin polvo. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Nos está golpeando ¿con qué? Con la vara. ¿Con cuál vara? La vara de la palabra. Y con esa vara nos está golpeando para que salga todo lo que está sucio, todo lo que no sirve en nosotros. Por eso dice que el Señor al que toma por hijo lo azota. Pero lo azota de esa manera. Nunca se imaginen, porque la gente piensa que Dios muchas veces está así en una nube, por decirlo, y que nada más está viendo, a ver, déjame ver en qué se va a equivocar Oscarina ahora. Déjame ver qué hace mal. Y que en cuanto Oscar hace algo mal, ¡fum! Un rayo. ¡Fum! Fuego. ¡Fum! Aviéntale un león que se lo coma, ¿verdad? Y no es así, mi hermano. Dios no está así. Dios no está viendo a ver en qué te equivocas para golpearte o castigarte. Al contrario, Él ya sabe lo que vas a cometer como error. Y antes te advierte. No lo hagas. No destapes esa cerveza. No enciendas ese cigarro. No entres por esa puerta. No abras la boca. Pero nosotros prendemos el cigarro, destapamos la cerveza, abrimos la boca y véngase, a ver, véngase. Y como el Señor sabe que esto lo vamos a hacer, todo el tiempo está hablándonos con la palabra, diciéndonos qué sí debes hacer. Pero nuestra necedad nos lleva a caer. Por eso dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Porque nosotros, la disciplina del Señor es para nuestra salvación y nuestro beneficio. Es para que nosotros podamos estar a la altura que Él quiere que estemos. No es como la disciplina humana. La disciplina humana muchas veces quiere castigar y vas a ver quién manda. ¿Sí? Vas a ver, aquí el que dice qué se hace soy yo. Pero con Dios no es así. Él ciertamente es soberano y Él no nos pide permiso para nada. Pero en su soberanía siempre nos corrige con amor. Porque Dios, como dice la palabra, Dios es amor. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios quitar de nosotros? Él quiere quitar toda jactancia, Él quiere quitar toda soberbia, toda indisciplina, toda desobediencia, todo destino final a la muerte eterna, porque para allá vamos o para allá íbamos. Nuestro destino era el fuego eterno. Ese era nuestro destino. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nadie se salva por sí mismo, ni por sus obras. Jamás nadie se va a salvar por sus buenas obras. Se va a salvar por creer en Jesucristo. Esa es la salvación. Pero como nosotros no entendemos y nosotros queremos seguir la vida que sabemos llevar, porque además muchas veces es la única vida que conocemos, entonces Dios nos tiene que poner un alto y decir, quieto, quieto, te voy a quitar toda soberbia, te voy a quitar todo engreimiento, te voy a quitar todo egoísmo, porque así no me sirves. Él no va a decir, así no te amo. Porque Dios ama a sus hijos, pero aborrece, detesta el pecado. Ama al pecador, pero no puede tener ni el más mínimo contacto con el pecado. Entonces, ¿qué te tiene que quitar? El pecado.
porque es la única manera en que tú puedes acercarte a Él. De otra manera no se puede, es inútil. Por eso le dijo a Moisés, fíjense, Moisés siendo llamado por Él, le dijo, descálzate. Entonces, si eso lo hizo con Moisés, que ya lo tenía Él escogido para ese propósito, pues ¿qué te puedes esperar con nosotros? No podemos entrar a la presencia del Señor llenos de inmundicia. No se puede. Es imposible. Porque llenos de inmundicia no podemos estar en presencia del Señor. Hoy en la mañana estuve reunido con un grupo de pastores y estuvimos orando. Y el Señor, les digo, todo el día me estaba hablando acerca de Moisés. Y me imaginé yo cuando Él subió al monte y dice que cuando descendió su rostro resplandecía, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando le fueron entregadas las tablas de la ley, y dice que cuando bajó su rostro resplandecía, porque Él estuvo en la presencia de Dios. Y yo no sé si tú te has visto al espejo, pero cuando tú llegas a buscar del Señor, a conocer al Señor, y le conoces, y estás en su presencia, tu rostro cambia. Tu semblante cambia. Ya no eres el mismo. Y si tú te ves en el espejo, hasta te ves raro, dices, wow, me veo diferente, me veo más guapo. Me veo más guapo, me veo mejor. Porque mi hermano, tu rostro resplandece. Entonces, regresando al tema, Pablo mismo en Filipenses, en la carta a los Filipenses, nos dice en los versículos 7 y 8, a veces nosotros Filipenses 3, 7 y 8, ok. A veces nosotros nos aferramos a las cosas que tenemos o que somos, o a lo que nos da confianza, porque sentimos que vale mucho. ¿Sí? Yo te puedo decir en este momento, como te dije hace unos minutos, tuve negocios y todos quebraron. Si en este momento yo tuviera un negocio próspero, un negocio como los que tuve, conociendo al Señor como le conozco hoy, si tuviera que renunciar a Él, créeme que lo haría. Créeme que lo haría. Porque yo he entendido que no hay nada que valga el estar un minuto en la presencia del Señor. Y aquí Pablo nos habla acerca de esto. Pablo empieza hablando acerca de sí mismo. Y fíjate bien, dice, desde el 4 vamos a ver, Filipenses 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo está diciéndonos, o el Espíritu Santo está hablándonos por medio de Pablo y nos dice, si tú crees que tienes de qué presumir, yo tengo más de qué presumir. A eso decía Pablo. Y no mentía, no mentía, porque dice, circuncidado al 8º día, es decir, desde que nace cumpliendo la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, si tú crees que eres ¿cómo le llaman hoy el tazo dorado? Algo así dicen, ¿no? Si tú crees que eres un tazo dorado, yo soy más. Yo tengo más de qué presumir que tú. ¿Sí? Pero, dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un hombre próspero económicamente. Y todo lo que tuvo, todo lo que aprendió, todo lo que estudió, él fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquellos tiempos era el maestro de maestros. No sé, no conozco yo quién, pero si existiera en México un máster en un tema que todos quisieran estudiar con él, ese era Gamaliel. Ese era Gamaliel. Y entonces, educado por Gamaliel significaba que ese tipo sí sabía, conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero dice aquí que todo lo estimó como basura. ¿Por qué? Porque cuando llegas al conocimiento de Cristo, todo te parece basura. Y es poco lo que tú puedas dejar por conocer del Señor. Entonces, yo sé que a veces es difícil renunciar a lo que tienes. Hay personas o habemos personas que ni siquiera tenemos nada, pero aquí bien agarradito, o sea, no lo suelto. Esto es mío, ¿sí? No lo suelto. Este trabajo es mío, este negocio es mío. Y no me lo toquen porque me pongo bravo. Nos aferramos a cosas que ni siquiera valen la pena. Nos aferramos a cosas que, como lo hemos hablado muchas veces, el día que estemos metidos en un cajón, no nos vamos a llevar nada, nada absolutamente. Hace 1 año y medio más o menos murió uno de mis hermanos, el tercero, y cuando ya nos iban a entregar el cuerpo, de la funeraria nos dijeron, traigan la ropa con la que quieren que se vista. Y me quedé yo pensando, llegas a ese momento y ni siquiera vas a escoger cómo te vas a vestir. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo? ¿De qué sirvió haber invertido tanto dinero quizás en ropa, en autos, en tener, cuando no te vas a llevar nada? Pero nos aferramos de tal manera a eso que cuando el Señor nos dice, entrégamelo, le decimos, no, ¿qué pasó, Señor? ¿En qué quedamos? ¿Qué no me lo diste tú? ¿Qué no me pusiste tú el negocio para que yo lo hiciera? ¿Qué no me diste inteligencia para ser buen comerciante, buen trabajador? Y ahora me dices que te lo dé. Pues sí, dámelo. ¿Por qué? Porque lo que tienes yo te lo di. ¿Sí? Yo te hice quien eres. Yo te di lo que tienes. Pero ahora te estoy diciendo, dámelo. Porque lo que te voy a dar ahora es mucho más valioso que lo que te di antes. Amén. Si vas a aplaudirle al Señor, apláudele en serio. Voy a terminar con Romanos 8:18. Yo sé que también se lo saben de memoria. En esta iglesia todo mundo se sabe la Biblia. Entonces, fíjate, tú y yo pensamos a veces que hemos sufrido mucho. Hablando de Pablo, Pablo perdió todo, se quedó sin nada y no solamente eso, cayó a la cárcel muchas veces, fue azotado, fue apedreado, fue dado por muerto, fue náufrago, fue rescatado, lo mordió una víbora. Todo le pasó a Pablo, todo le pasó a Pablo. Diría mi papá, como me decían a mí, el tragedias. O sea, todo te sucede a ti. Todo, si algo va a suceder malo, a ti te pasa. Bueno, así fue con Pablo. Y sin embargo, Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, ¿tú crees que has sufrido mucho? Pues Pablo dice, estoy seguro que lo que me está pasando hoy no tiene nada que ver ni se compara con lo que viene para mañana, con lo que Dios tiene para mañana, para mí. Entonces, yo no digo nada ni me quejo. Que venga, porque si lo que estoy pasando es grande, imagínate cómo es lo que viene. Si hoy estás siendo rechazado, señalado, si eres objeto de burla, si eres objeto de menosprecio, si crees que nadie te quiere, prepárate, mi hermano, porque lo que viene, como dicen los muchachos, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, porque dice la palabra que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. La creación completa está anhelando verte manifestado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma creación dice que fue sujetada ¿por qué? Perdón, la sujetó Dios en esperanza. Y la esperanza es Cristo Jesús. Toda la creación está sujeta a Él. Entonces, mi hermano, yo sé que el tema no te gustó desde el principio. Yo sé que no queremos ser corregidos, que no nos gusta. Yo sé que es algo que no es agradable muchas veces, porque nos duele, porque nos lastima, porque nos hace soltar aquello que amamos o que hemos conseguido con trabajo. Pero si estás siendo corregido, es porque eres tremendamente amado por tu Padre. Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar una alabanza para despedir el servicio.